Vamos a la prédica. Hay un refrán muy conocido que dice: guerra avisada no mata soldados, ¿cierto? Y los cristianos estamos en medio de una guerra espiritual. Y no crean ustedes que uno cuando dice guerra espiritual es que, no, es que hay poseídos, que hay demonios. Parece que los avisos que se dan y que podemos encontrar en la Biblia no están teniendo el efecto, porque cada vez hay más víctimas de esta guerra. Las fuerzas de maldad están socavando la mente de la iglesia, están afectando sus pensamientos y con eso sus reacciones. La fe en Cristo está resquebrajada y por eso se ha debilitado. No hay una buena relación de muchos cristianos con el Señor y entre ellos en la iglesia. Yo lo puedo ver todos los días. Por eso es necesario darle suma importancia a este tema, para que las oraciones no sean unas letanías cansinas, repletas de reclamos, sino que enfoquemos nuestra mirada en el poder de Dios, para que no le atribuyas tú la culpa total al maligno, sino que veas también en tu interior cómo estás obrando tú en obediencia. Hay que razonemos sabiamente en esta enseñanza, porque dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Así que toma de la fuerza de Dios y sal victorioso en esta guerra espiritual. Punto número 1, fortalecido en el Señor. Dice Efesios 6, verso 10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tengo una mala noticia. Satanás tiene un plan, un método, una estrategia para destruirte. Y lo piensa llevar a cabo. Pero también hay una buena noticia. Y es que Jesús está por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio. Lo dice la palabra en Efesios 1, verso 20 y 21. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que todos los cristianos estamos unidos a alguien mucho mayor que el que gobierna este mundo y a sus ángeles caídos. Pero la estrategia de Satanás es descubierta solo por la verdad de Dios. Y sus ataques pueden ser soportados con la armadura de Dios. Sus tentaciones, que son muchas, son anuladas por la fuerza de Dios, a través de las salidas que Dios mismo te da. Y que dice en 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es decir, que todos los hombres reciben tentaciones parecidas. Y fiel es Dios, que no va a permitir que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Y muchos podrían ponerse a pensar y dirían, pero ¿por qué entonces caemos en pecado? Si viene la tentación, y la tentación no es más grande de la que podemos soportar, ¿por qué nosotros caemos en pecado? Simple y llanamente porque dejamos de obrar según lo que Dios manda. Es decir, Él te dice, yo te doy vías de escape, proveerá vías de escape, a fin de que puedas resistirla. Te da la oportunidad de decir, haz esto y vas a poder resistir la tentación. Pero ¿qué es lo que haces? Definitivamente no hacer caso a lo que Dios dice y obrar de acuerdo a tu parecer. Por lo tanto, cada vez que tomes la decisión de hacerte caso a ti, pues vas a caer en la tentación y obviamente en caer en pecado. Ahí lo tienes al malo que usa su rugido para causar temor. Pero si le resistes dependiendo del poder de Dios, él tiene que huir. Mira lo que dice Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y él huirá
de ustedes. El orden que da Santiago es el correcto. Primero, someterte a Dios. ¿Qué significa someterte a Dios? Pues depender de Él en todo. Creer que lo que Él dice es cierto. Entender lo que dice exactamente la Escritura para hacer como Él manda. Y una vez que te has sometido a Dios, cuando Él gobierna tu vida, puedes resistir al diablo. No dice que salgas a pelear con Él, no dice que te enfrentes, sino que simplemente lo resistas. Han debido ustedes ver muchas de esas películas de historia antigua, donde hay un ataque muy intenso, especialmente con flechas y caballería, y los ejércitos solían agruparse debajo de sus escudos para simplemente resistir. No atacaban, no se defendían, solo resistían. Pues eso es lo que te dice el Señor, pero no puedes hacerlo según tu criterio o según como tú hayas tenido una experiencia anterior. Tienes que hacerlo sometido a Dios. Y entonces, cuando tú puedas haber resistido ese vendaval, Él huirá de ti. La mala noticia es que es muy persistente. Y si bien se va, es por un rato. Pero no debes tenerle miedo al diablo, ¿ya? Aunque tiene estrategias que pueden ser muy efectivas contigo, solamente si es que tú andas distraído, ¿no? Y distraído significa estar dedicado a tus cosas, tu trabajo, tu familia, tu ocio, lo que te gusta, lo que quieras hacer. No estoy hablando de que estés en pecado perdido, simplemente ocupado en tus quehaceres. Y has dejado de tener la comunión de dependencia en Dios. Y entonces, ahí sí las estrategias del diablo funcionan. Él no puede vencer a aquel que a quien está unido. No puede derrotar a aquel cuya naturaleza mora en tu naturaleza. Y la Biblia no te dice que tú tienes que ser fuerte y poderoso por ti mismo. ¿Por qué? Pues porque tú tienes debilidades y defectos como todos. Pero nunca te olvides que puedes ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es lo que hace la diferencia. Lo dice el profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan en el Señor, que es esperar en el Señor, confiar plenamente, sabiendo de que Él va a obrar oportunamente según su capacidad. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Es decir, que vas a poder resistir. Resististe una vez, lo harás con mayor empeño ahora. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso quiere decir que tú puedes estar fortalecido en el Señor en todo momento, siempre y cuando esperes en Él, confíes en Él, andes según como Él manda. Podría ser de repente un anciano de 90 años o un tembloroso y frágil hombre, o una niña de 3 que necesita que la alimenten. Y aún así, ser fuerte en el Señor. Esto por si acaso no es un método de autoayuda, no es un mantra que tienes que repetir, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. No es autoconfianza. Se trata de ser fuerte en el poder de su fuerza. Y se refleja en las Escrituras de muchas maneras. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 1, versos 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. No hay otra forma en la que tú puedas ser fortalecido si no es en la fuerza del Señor. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras, y uno podría decir, sí, pero yo veo que solamente es ahora. Sin embargo, Dios ha estado obrando desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes que les dijo a los hijos de Israel,
que les iba a dar la tierra prometida y se las dio y les dio un mensaje. Les daré todo lugar donde pongan sus pies. ¿Qué implica eso? Una cosa bien sencilla. Si el Señor te promete exactamente igual que esto, tú vas a poder andar por donde yo quiero que andes. Pues tienes que andar. Y esto cuando lo estábamos hablando con un hermano nos pareció hasta cómico ilustrarlo, en el sentido de decir, todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. ¿Y qué haces tú? Te pones en un asiento alto donde tus pies no tocan el suelo. Y quieres que Dios te entregue todo. Si te quedas quieto, si estás inmóvil, si estás inactivo, ¿qué quieres que el Señor te entregue? Pero también los creyentes, según la carta de los Efesios, pues recibieron toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así es que exactamente igual como en el tiempo de Josué, tenían que andar y tomar la tierra prometida, tenían que incursionar y apoderarse de todo lo que Dios les había prometido. Tú también tienes que saber que toda bendición espiritual está contigo siempre y cuando dependas de Cristo Jesús. De otra manera es imposible. Vean que los israelitas y Josué tuvieron que conquistar la tierra prometida y luchar contra sus enemigos para expulsarlo. La iglesia hoy tiene una batalla también y una lucha tremenda que se está librando a su alrededor y dentro de ella misma. ¿Por qué? Porque la iglesia eres tú. Así que la batalla no está afuera. No digas que son los conflictos sociales los que ahorita están marcando la agenda de Dios. La lucha está en ti. Y la vas a ganar siempre y cuando veas los defectos, los errores, las fallas en ti. Y nunca busques que otro justifique tu error. Jamás pienses que las circunstancias, el tiempo, las oportunidades, eso está provocando que yo esté como esté. Dios es fiel en todo y dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Por lo tanto, todo lo que te pasa a ti, te ayuda a ti, si es que amas al Señor. Por lo tanto, cualquier cosa que vaya a acontecer hoy, así salgas hoy con el deseo de almorzar y te digan, por los bloqueos no hay pollo, pues no te pongas a reclamar a los bloqueadores. Simplemente cambia la estrategia y come otra cosa, ¿sí? ¿Ah? Disfruta todo lo que el Señor te da. Y en eso va a estar tu posibilidad de evitar caer en pecado. Porque el momento que empiezas a decir, bien, estos bloqueadores que debería haber la ley, ya estás empezando a juzgar, estás empezando a hacer tú la ley y no dejas que Dios esté obrando aún en tu corazón a través de eso. Y no te das cuenta que ese es un llamado a ti, a la misericordia, al amor. Saber que hay gente mala, saber que hay gente necesitada, saber que hay gente ignorante. Y todo ello está movido por el mal. Pero tú no tienes que ir y juzgar a la gente. Tú tienes que ver que esa es una prueba para tu corazón. Cuánta paciencia tiene. Seguramente mi hermano Gastón no quisiera que yo diga, pero él está ahorita varado en el camino entre Oruro y La Paz, por estar regresando de Chile. Claro, el deseo de él era, tengo que estar el sábado para ensayar, porque quiero alabar al Señor. Ahora está en Conani, creo que se llama, ¿no? Claro, y todos le dijeron, por Conan ahora estás ahí, ¿no es cierto? Por no hacer caso. ¿Y para qué vienes en tiempo de bloqueo? No sé cómo habrá tenido que dormir ahí porque no había ni alojamiento. O sea, entiéndase, le pueden haber habilitado un cuarto con un cuero de oveja. Pero eso no lo destruye a él.
Él quería estar aquí, pero dice, esto es lo que el Señor me está dando y me permitirá pasar también esta prueba, por difícil que fuera. Y probablemente mañana lo tendremos ya acá, bastante desabollado, pero por lo menos, ¿no es cierto?, en buena condición. Así es que nosotros tenemos luchas constantes, pero la lucha está en nosotros, en ver cómo lo tomamos. Si hoy lo juzgamos al que hace esto, al que hace lo otro, o vemos si eso está obrando a través de esa acción el Señor en nuestro corazón. Los israelitas y Josué tuvieron victorias asombrosas sobre grandes enemigos, pero algo sucedió antes. Antes de la victoria sobre los 5 reyes cananeos, ese tiempo donde el sol se detuvo, antes de esa increíble victoria sobre Jai, incluso antes de la gran victoria sobre Jericó, donde las murallas de la ciudad cayeron, y todo fue por fe en Dios y en su poder, tuvieron un encuentro con alguien muy inspirador y de gran fuerza, alguien con una espada en la mano. Miren lo que dice Josué 5, del 13 al 15. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirme mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Es que Dios te recuerda quién está contigo, si es que confías en que Dios está contigo. ¿Y quién es este hombre que está ahí con su espada desenvainada? Pues la clave para que tengas la respuesta es que Josué se postra con reverencia y adoración. Por eso sabemos que es el Señor Jesús. Y esto lo confirma en el hecho de que dice la palabra que el lugar se volvió santo inmediatamente. Y en Josué 6:2, Jesús le da una promesa y una instrucción. Pero el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Eso solo viene de Jesús. El Señor le dijo a Josué. Y Josué le hizo una pregunta, porque quería aclarar todas sus dudas. ¿Estás de nuestro lado o del lado de nuestro enemigo? Y la respuesta fue clara. No, yo no he venido a tomar partido, no he venido a demostrar nada. He venido a tomar el control. Y Josué se sometió a su autoridad. Josué pensó que era un guerrero, pero él es el comandante. Y antes de tener una victoria, pues debes reconocerlo. Yo no sé cuántas derrotas estás teniendo últimamente, espiritual, material, emocionalmente. Y es que sigues confiando en ti, sigues confiando en los demás, sigues creyendo que las cosas van a salir de acuerdo al criterio de todos. Él tiene una espada en la mano. Y piensa lo que eso significó para Josué. Imagínate ver a aquel que está contigo y que tiene una condición de invencible. Todos sabemos que el enemigo es fuerte, tiene ciudades fortificadas, pero aquel que está contigo es todopoderoso. Y tu fe crece cuando ves a Cristo tal como es. Recuerda que Josué no era necesariamente fuerte por sí mismo. Dios lo tuvo que animar varias veces a ser fuerte y valiente.
Lo dice el libro de Josué, capítulo 1, versos 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y claro, de repente tú dices, sí, eso he escuchado muchas veces y estoy de acuerdo, pero aún así tengo miedo. Veo la situación y me pongo ansioso. ¿Qué será mañana? ¿Cómo será con esta situación económica? ¿Cómo será con la situación social? Quiero ser fuerte y ser valiente, pero siento todo lo contrario. Una de las grandes ventajas de ser fuerte en el Señor es que su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Mira algunos pasos que da la vida de David. Es bien singular ver un hombre que dice tener el corazón conforme a Dios. En determinado momento él está huyendo del rey Saúl y se va a vivir a la ciudad de Siclag. ¿Qué ciudad era esa? Era la ciudad de los filisteos. David se fue a vivir a la ciudad donde vivían los filisteos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de Goliat? Bien, Goliat era un filisteo. Bueno, entonces este hombre, como se podría decir, es más insensato o qué, pero se va a meter justo a la guarida del lobo. ¿Para qué? ¿Hacer frente a quién? Todos estaban ahí y todos sabían que él había matado a Goliat y se mete ahí. Y vive un tiempo ahí. Y claro, alguien saca un mensaje y dice, está aquí este hombre, fuera con él. Y lo echan. Él ya había montado un ejército con la gente que estaba adhiriéndose a él. Y se fue con ellos. Y tuvieron algunas victorias. No estaban de paseo, estaban ganando terreno por donde estaban. Y de pronto dicen, regresemos al lugar donde vivimos. Y tras 3 días de regreso a casa, él y sus hombres pues se encuentran con lo peor. Vean ustedes lo que dice Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 8. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag, y la habían incendiado, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas,
Y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. ¡Qué día!, ¿no? ¡Qué día! Están regresando agotados después de un largo viaje, ¿y qué se encuentran? Pues ahí estaba la parrilla prendida, la carne cociendo y la cama lista para descansar. Nada, no exactamente eso. Ya ni siquiera había parrilla, ni cama. Todo había sido quemado y destruido. Y lo peor es que sus seres queridos no están. Sus esposas, sus hijos, sus hijas, todos han sido llevados en cautiverio. Y la Escritura dice que David y todos sus hombres lloraron tan amargamente que ya no tenían ni fuerzas para llorar. Extrañamente, no dice la Biblia, pero dicen algunas tradiciones, que se quedó una de las suegras de David, lo cual no era grave, era fatal. ¿Por qué? Porque fue la única que les recordó: ¿y qué hacías vos? ¿Dónde estabas? ¿Por qué estabas caminando? ¿Por qué tanto dedicado al trabajo? ¿Y a qué santo tienes que salir? Pronto el dolor abrumador se convirtió en ira. Y los hombres leales al David, claro, querían apedrearlo. Alguien tiene que pagar de lo que a mí me está pasando. ¿No es cierto? O sea, yo estoy sufriendo, ¿quién es el culpable? Voy a ir a apedrearlo. Y eso es lo que estaban haciendo. Entonces este día ya se convirtió en terrible. David ya había estado antes en la miseria. Pero esto lo lleva a un nuevo nivel de desesperación. Ahí dice que estaba muy afligido. ¿Y qué hizo? En medio de la angustia, hizo lo que nosotros no hacemos. Dice la Escritura: pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo a David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él les respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda los rescatarás a todos. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez has escuchado un mensaje directo así de Dios? Y yo sé que todo el tiempo lo escuchas. Todo el tiempo. Pero ¿dónde está el gran conflicto? En que tú dices: no creo. No creo, ya deben estar muy lejos. De repente ya han matado a toda mi familia. Y quién sabe, de repente han ido y los han vendido de esclavos. No vamos a poder encontrarlos. Siempre pones reparos a lo que Dios te dice. Espera, no, hoy. ¿Que tienes que ir hoy? No, voy a ir mañana. En el peor momento, tras un ataque del enemigo, él recobró su fuerza en Dios. ¿Y cómo lo hizo? Pues David se fortaleció en el Señor, su Dios. Sabemos por el pasaje que buscó al Señor en oración, recibió la palabra del Señor y todo lo que el Señor le dijo se cumplió. Recuperó a toda su familia, a la familia de sus seres que andaban con él, sus seres queridos, los que les servían, los soldados, todos recuperaron. Y no solamente eso, sino recuperaron también sus cosas. Dios los restauró completamente. Nada menciona específicamente si él escribiera algún salmo durante ese ataque de Siglag. Pero David se fortaleció. Y podemos ver como ejemplo el Salmo 27. Ese te puede servir para tener algunos consejos prácticos para que puedas fortalecerte en el Señor. ¿Qué dice el Salmo 27, versos 1 al 5 y luego el 14? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién tendré temor?
Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en lo alto. Así que puede ser esta la peor de las situaciones en las que se es, el más grande de los problemas, pero el poder del Señor te fortalece y puedes tú salir victorioso, aún en ese tiempo. Hay guerra espiritual y puedes estar firme con la armadura de Dios. Dice Efesios 6, verso 11, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Ponerte la armadura de Dios y estar en oración te hacen firme e inamovible. Y eso se requiere para tener victoria. Después de todo, si el castillo no puede ser tomado, al ejército atacante no le queda nada más que retirarse. Conocemos las insidias del diablo, su sutileza para atacar, la imposibilidad de derrotarle con mera sabiduría humana. Todos los creyentes que han sido derrotados por el diablo, aquellos que han sido sometidos a su voluntad, los que han sucumbido con su mente de pensar en lo peor, fue porque lucharon con sus propias fuerzas. En Romanos 13:14 advierte el apóstol Pablo, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Hagan todo lo que Dios dice, hagan como Él lo propone. ¿Para qué? Para que no le den paso a lo que ustedes quieren hacer, a su estilo, a su modo, a su manera de solucionar las cosas. Y es cierto que todos los creyentes que se ponen la armadura de Dios se mantienen fuertes en la fuerza de Cristo. Cuando en dependencia de la voluntad de Dios oran, están firmes. Y en consecuencia el diablo es derrotado. Cuando el cristiano está firme en su fe, el diablo, que tiene sus estrategias y sus artimañas, puede abarcar mucho, ir más lejos y tratar de copar más terreno. ¿Y cómo lo hace? Invade tu mente. ¿Por qué? Porque él quiere afectar la verdad de Dios que tú conoces y esa en la que está basada tu vida. Y por lo tanto te lleva a la confusión. Él te pone pensamientos y dice, ¿te ha dicho esto? ¿Y le crees? ¿Y se acuerdan ustedes del primer relato que hay en la Biblia? De una persona a la cual le dijeron eso. ¿Así? ¿Con que eso te ha dicho el Señor? Mentira. Él te ha dicho que no te va a abandonar. Él ha dicho que va a luchar por ti. Falso. Mira cómo estás. Mira lo abatido que estás. Mira lo triste. Y te pone más y más criterios para que tú verdaderamente llegues a pensar. Tienes razón. Entonces, si no estás firme en la palabra, pues vas a ser tratado con desdén por el mundo y vas a ser objeto de burla. Todo el mundo va a decir, pero ¿para qué vas a la iglesia? Mira cómo está. ¿Para qué estás yendo ahí a perder el tiempo? Mira cómo estás en tu estado de ánimo. Mira lo mal que te sientes. Pero el diablo puede ser derrotado si te mantienes firme en lo que Dios ha dicho y protegido con la armadura de Dios. ¿Sabes? El cruel destino que él tiene es ser derrotado por las mismas armas con que intenta derrotar o vencer a Cristo y a su pueblo. Por eso es tonto creer en las mentiras del diablo, entrar en su juego de falsedad. Haz así como te digo, tú lucha con tus fuerzas, tú hazlo de este modo.
la cruz parecía el logro supremo del diablo, el mayor momento de su gloria. Parecía ese que era el triunfo de las tinieblas. El propio Señor Jesús lo dijo en Lucas 22, 53, en la segunda parte. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Así que cuando la maldad creía que había logrado su objetivo, fue el momento cuando el diablo perdió. Porque las Escrituras en realidad se estaban cumpliendo. Él creía que al matar a Jesús había logrado una victoria. Y lo único que había logrado era hacer que las Escrituras se cumplan. En la cruz, todo lo que el diablo avanzó fue derrotado, perdido. Y él y sus ángeles fueron desarmados y expuestos. ¿Sabes? El diablo te manda enfermedades, derrota, muerte, oscuridad, dolor, sufrimiento, tragedia. Todo eso es obra de Satanás. Pero Dios toma esas mismas cosas y las usa para fortalecerte y bendecirte, para enseñarte y engrandecerte, para hacerte crecer. Pero tienes que mantenerte firme. Así que cada vez que sientas que hay algo malo en tu vida, esta situación, este momento, este dolor, esta fatiga, mira cómo Dios está utilizando eso para ti, en tu beneficio, para hacer que crezcas más en el conocimiento, en fe a Él, y para que puedas ver a Dios obrando de manera maravillosa. Hay muchas cosas que están afligiendo en este momento al pueblo de Dios, muchas. La soledad, por ejemplo. Pero la soledad no es mala en sí misma. La incertidumbre no es una maldad enviada para robarte la alegría de la vida. Una pérdida, un dolor, una pena, un desamor. Todas son disciplinas, son dones de Dios para acercarte a Él, a su mismo corazón. Y sirven para aumentar tu sensibilidad y entendimiento, para templar tu vida espiritual, para que se conviertan en canales de su misericordia para otros y para que así lleves fruto para su reino. Así que puedes de repente, como el apóstol Pablo, me glorío en las dificultades. Me alegro de que me esté yendo mal ahorita. Me siento feliz de que me duela hasta la muela, porque eso me acerca al amor de Dios. Pero obvio, estas disciplinas tienen que ser bien utilizadas. No pueden ser excusas para vivir a la sombra de una vida mediocre. Ni modo, así nomás será. Pues Dios querrá nomás así que sea. Ahora me toca sufrir. Perfecto, véngale el sufrimiento, pero no voy a hacer nada al respecto. ¿Quieres un buen ejemplo? Job. Capítulo 5, versos 17 y 18. Dice Job, cuando ya lo habían aporreado, bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Eso es Job. ¿Alguna vez la has pasado como las de Job? No creo. Pero puedes leer esto. Él aflige y da dolor, pero da alivio. Hiere, pero también te sana. Esos son mensajeros. Aunque son dolorosos, son temporales. Pero atraen tu alma hacia ese contacto vital con el Dios vivo. ¿Para qué? Para que tu vida sea llena hasta rebasar del amor de Dios. De manera que cuando venga otra prueba, pues puedas resistir. Y la asimiles y la aceptes. Es más, quisieras que se vuelva a dar. Pero sin lugar a dudas, esto es lo que significa estar firme.
Y la Biblia dice que uno de estos días esta lucha va a terminar, va a acabar con todos al final de sus vidas, pero puede ser que termine antes con la venida del Señor Jesucristo en gloria. Algún día se va a acabar esto, y será maravilloso para algunos, pero de gran lamento y lucha para muchos. Porque dice Apocalipsis 12, del 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. El tema de la vida no es cuánto dinero puedes ganar o cuánto favor acumular, qué nombre te puedes hacer para ti mismo. El gran asunto es que si se puede decir de ti al llegar al final, que venciste por la sangre del Cordero y por la palabra de tu testimonio, porque menospreciaste tu vida hasta la muerte. El asunto es si sabes cómo mantenerte firme, porque no dejará el diablo de usar sus insidias. Su maldad no ha terminado y sus planes están vigentes y todavía está con fuerzas. Y es más, está rabioso, está furioso. Pero la guerra espiritual es con enemigos conocidos. Efesios 6, verso 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual es ese conflicto en el que la tentación ataca la vida de los seguidores de Cristo. Así que si tú prestas atención y te dice que la lucha no es contra carne y sangre, te está diciendo no empieces a buscar culpables. Es que me han hecho esto, es que esto han dicho de mí, es que aquí me han hecho meter la pata. Es que todo eso no es lucha contra ellos, son contra los principados, las potestades, los poderes del mundo de las tinieblas, las fuerzas espirituales de maldad que obran y operan en esas personas para que te afecten. Pero lógicamente, tú ya sabes cuál es el resultado. Lo que sí sabes es que Él está utilizando a su enorme ejército de personas en este mundo para hacer lo que Él quiere hacer. Es una lucha que impacta en el corazón de los creyentes hasta el punto de provocar una profunda agonía, un dolor punzante, una tentación atormentadora. Mira lo que dice Job, capítulo 2, verso 2. El Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y de andar por ella. Si te das cuenta, él dice con claridad que está haciendo visitación más que los pastores. Porque los pastores podemos ir 1 o 2 o 3 a la semana, si es que nos dejan. Porque también hay algunos que no nos dejan. Pero si nos dejan, como la canción ranchera, entonces podemos estar 2 o 3 veces en la semana. Este grupo de principados, potestades, poderes del mundo de las tinieblas y las fuerzas espirituales están 24 horas al día en todas las casas y no se salen. ¿Por qué? Porque muchos de los que tienen a ese visitante no están tomando las fuerzas del Señor. No están resistiendo para que Él huya. Se ponen a pelear.
se ponen a jugar cartas, les dan bola y se ponen a discutir y hacen que se enerve mucho más su poder. Están en las casas. Es más, tal vez en los asientos vacíos, unos 2 estén sentados por asiento. Y alguno a tu lado, para decirte en la oreja, mentira, no le creas, se está inventando. Dormite, ¿por qué vas a estar despierto? Vamos, pensaremos en qué comer. Preocúpate ahora del lunes. Dice que hay paro. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Se acerca a los creyentes porque él tiene el objetivo de destruir a los que aman a Cristo. ¿Tú crees que porque el Señor tomó el control de tu vida, ellos huyeron? Están ahí. Pero tú puedes vencer esos ataques, porque la victoria está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 Corintios 15, versos 57 y 58 dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Así es que todo el tiempo en el que tú estás obrando, no digo predicando en la calle, dando un buen testimonio con los micreros, solo te dice si tú estás viviendo la vida cristiana a diario, cada rato. Si tú estás pensando primero en que esto es obra de Dios, Él lo está haciendo. ¿Por qué estás tú aquí? Porque Él lo quiere. ¿Por qué no te quedaste en tu casa? Porque Él no quiso que te quedes en tu casa y te trajo aquí. Pero la batalla espiritual, esta guerra espiritual es una lucha contra esas potestades espirituales, pero contra tus debilidades humanas. Así es que la lucha es por resistir el mal. No es vencerlo, ya está vencido por el Señor Jesús. Es su victoria, pero solamente tú la puedes tener si Él gobierna tu vida. En tu humanidad siempre estás inclinado hacia el mal, para pecar y apartarte del plan y de los mandatos de Dios. Todo el tiempo estás pensando en ti. ¿Y cómo voy a hacer? ¿De qué manera puedo salir mejor? ¿De forma? Esto lo voy a arreglar yo. Pero desde el momento en que vives en el reino espiritual de Dios, pues inclinas a tener un pensamiento más piadoso. Puedes tener pensamientos de gozo y de paz en el Señor. Y entonces vas a poder manifestar los frutos del Espíritu Santo a semejanza como lo hacía Cristo. ¿Y cuáles son esos frutos? Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Me pregunto, hoy, para no ir muy lejos, hoy reflejaste amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Nada? ¿Ninguno? ¿Cómo puedes querer que el Señor esté obrando en tu vida si no estás dejando que Él obre? Tú estás haciendo las cosas a tu modo. La tentación de pecar se presenta de muchas maneras y puede surgir repentinamente o puede estar acechándote de poco a poco hasta minar tu resistencia. Y Satanás, ¿sabes qué? Sabe cómo personalizar su lucha contra ti. Eso es algo que no puedes dejar de saber. Él conoce tus debilidades y usa todo lo que tiene para destruirte. ¿Sabe que eres chinchoso? Ahí te agarra.
¿Sabe que eres celoso? Eso toma. ¿Sabe que eres rencoroso? Te trae el álbum de los recuerdos. Sabe que te enojas fácilmente y te trae todas las cosas para que estés irritado todo el día. Odia a Jesús. Sus demonios también lo odian. Odian que un nuevo cristiano reciba la salvación. Odian que un creyente viva una vida diferente, más bien semejante a la de Cristo, y que sirvan a Dios con toda dedicación. Los creyentes firmes y entregados son los que pasan por la angustiosa lucha contra esos principados, potestades y poderes de las tinieblas. ¿Y dónde es la batalla? ¿En el patio? ¿En tu dormitorio? En tu mente, en tu personalidad. Usa pensamientos recurrentes. Te obsesiona con muchas cosas, hasta las cosas que pueden parecer buenas, el orden, la limpieza, cuando se vuelven una obsesión, se vuelve pecaminoso. El otro día estábamos hablando de los acumuladores compulsivos. No me he acordado de ninguno. Pero, ¿qué pasa con estos? Pues son los que tienen muchas cosas guardadas, mucho tiempo, y que no saben ni siquiera qué son. Tienen inclusive 5 camisas igualitas y ninguna se pone, porque ya todas son chicas, ¿sí? Ya se han casado y les ha crecido la panza. Ya no entran en la camisa. Pero, ¿por qué está ahí guardado? ¿Y saben qué? ¿Cuál es lo peor? Que algunos, como está trabajando aquí, le dice, pecados, hay unos que puedes guardar, y son los acumuladores compulsivos de pecados, y tienen pecados repetidos, 5, 6 veces el mismo, que nunca lo confiesan. ¿Por qué? Porque ya lo asimilaron como parte de su vida, porque ya no creen que sea necesario arrepentirse de ellos, y entonces es donde él ha ganado una gran batalla. Así te tengo, alejado de Dios. Ahora no te puedes acercar con tu pecado. Ahora sí estás frito. Y él te ataca obsesionándote con el éxito en tu trabajo. Te tiene que ir bien. Tienes que hacer tu máximo esfuerzo. Sí, pero con eso estoy abandonando. No importa lo que abandones. Tienes que salir victorioso en tu trabajo. ¿Qué vas a hacer si te echan? ¿Cierto? ¿Qué haría si me echan? ¿Sabes qué? Te ataca con la tentación de dar gusto a tu carne. Y cuando cedes, pues puedes destruir de repente tu reputación o tu sustento. ¿Qué debes hacer entonces cuando enfrentas pruebas, tribulaciones, tentaciones? Mira lo que dice Santiago. Capítulo 1, versos 2 al 5 y del 12 al 15. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nadie les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra
la muerte. Solo los verdaderos cristianos, los que tienen una relación personal con Jesucristo, son los que están experimentando guerra espiritual. Si tú dices, qué bien, acabo de pasar, y hace rato que no siento que nada me complique, te puedo decir que los creyentes tibios no suelen pasar por estas luchas. ¿Contra quiénes? Contra esas fuerzas de maldad en las regiones celestes. Pero cuando te esfuerzas por vivir verdaderamente para el Señor, entonces sí vas a ver que estas batallas van a aparecer a diario. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que el reino de Dios se expanda mediante la predicación, el discipulado. Satanás sabe que no tiene mucho sentido atacar a alguien que no está comprometido en los caminos de Dios. ¿Para qué va a perder el tiempo? Ya lo tiene, ya es de los suyos, no lo va a lastimar, no lo va a castigar. Cuando un creyente firme es puesto a prueba y sucumbe, entonces es cuando Satanás pues frustra su fe y causa estragos en su vida. Por eso te está acosando todo el día, para ver qué rato muestras debilidad, qué rato te distraes. Bajas la guardia, ¡pum!, te toma. Y sigue influyendo en la mente de los seguidores de Cristo. ¿Para qué? Porque quiere confundirte, apartarte de la conducta piadosa que tienes. Mira lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y la Biblia llama a Satanás el padre de la mentira. Lo dijo Jesús. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y uno puede decir, sí, yo no soy asesino. El asunto está en que el Señor Jesús dice, cuando pones en tu mente el odio hacia otra persona, es como si lo estuvieras degollando, si lo estuvieras asesinando a mansalva. Solamente si lo odias, si no tienes el deseo de perdonarlo. Entonces, estás haciendo lo que el asesino del principio siempre hacía. Y dice también que se disfraza de ángel de luz. Así es que, chicas, no se fíen de todo el que dice que es cristiano. Porque no es de extrañar, dice, pues Satanás se disfraza como ángel de luz. Chicos, no todas las filisteas son buen partido. Satanás y sus demonios quieren que fracases en las pruebas, en las tribulaciones. Quieren hacerte creer que el pecado es aceptable. ¿Por qué? Porque su misión es arruinar el plan de Dios, que peques, que desobedezcas a Dios. Y te tienta con todo lo que Él sabe que es fácil de digerir para ti. Y hasta, ¿sabes qué? Utiliza personas de la propia congregación que se disfrazan de apóstoles de Cristo. En 2 Corintios. Pero no mires a nadie, no tienes que juzgar, no hay necesidad de... ¡Ay, con razón este sí parecía siempre apóstol de Cristo! No. Mira lo que dice 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay gente que te dice, yo soy cristiano, sí, de verdad, y le crees. A veces vas a pasar unas duras tentaciones propias de Satanás. Y otras veces Dios te pone a prueba para demostrar tu devoción. ¿Y qué ejemplo vamos a poner?
el preferido, Job, ¿no? Al que le dieron con todo. Y Dios hizo que Satanás lo ponga a prueba. No, él se lo ha buscado y se lo ha escogido. No, el Señor le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? A ver, dame su contacto, yo lo voy a encontrar. Se lo dio, correo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan para él. Job 42, 5 y 6. He sabido de ti, le está hablando a Dios, he sabido de ti, solo de oídas. Iba a las prédicas y escuchaba. Estaba en todos los estudios bíblicos y escuchaba. Leía la Biblia, hasta en audio tenía, te escuchaba. Pero ahora mis ojos te ven. Después de todo esto que he pasado, 42 capítulos en el libro que me has hecho pasar la seca y la meca, ahora sí mis ojos te ven. ¿Y cómo lo ve? Con la espada desenvainada. Con la espada desenvainada, listo para la batalla. Por eso me retracto, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué quería el Señor? Que deje su religiosidad. Era un hombre religioso, bondadoso, bueno, más bueno que la marraqueta, pero era religioso. Él vivía orando. Mis hijos tal vez hayan hecho algo mal, oraré por si acaso. Mi mujer me dice que la maldiga, no voy a hacerle caso. Apártate, Satanás. No, es su mujer. Ya, que no se vaya muy lejos. Y no se fue su mujer, lo único que le quedó a Job. Pero él tenía que dejar esa religiosidad y tenía que conocer a Jesús personalmente. Yo te pregunto, ¿en qué capítulo de Job estás? Porque son 42. Si andas por el 3, 4, agárrate, Catalina, que te falta harto. Pero si has pasado y estás por el 48, ya también te has propasado. Volvé otra vez a la Escritura. Ve lo que Él dice. Porque a veces la batalla espiritual que enfrentas puede ser tan intensa, tan profunda, que podrías sentir que ya lo mejor es tirar la toalla. Pero debes perseverar más bien en esos momentos. Debes mantenerte firme, luchar contra la tentación, con todas las fuerzas de Dios. De repente todo puede surgir de la nada, en una lucha interna aterradora, y que nadie sabe por qué estás atravesando. Y todo el mundo te echa la culpa, como a Job. ¿Qué habrás hecho? Mira, esta hermana no sale de sus problemas. ¿Qué siempre habrá hecho en su vida? ¿A quién habrá dañado? Los amigos de Job. O de repente puede ser evidente y manifestarse físicamente en ti, con fatiga, con depresión, hasta con una apariencia oprimida. Pero la tentación es real. Y Satanás quiere que caigas, estés preso de sus artimañas. ¿Por qué? Porque él quiere hacerte ineficaz para Jesucristo. No quiere que Jesús te use. Y algunos le dan chance. No, mi trabajo es más importante. No, que yo tengo que atender a mi familia sí o sí, y por eso no voy a obedecerle a Dios. Dios va a usar estos momentos para probar tu carácter y para que veas tú si tienes la fe suficiente. No para que Dios no te pone una prueba para Él saber, Él sabe. Él te pone una prueba para que tú te des cuenta cuál es tu condición real. Es igualito que en el colegio. Te toman examen para saber cuánto sabes, no cuánto sabe el profesor. O cuán bien o mal ha enseñado.
Te toman examen para ver si tú has estado atendiendo, practicando y haciendo lo que había que hacer. Dios va a utilizar todo para que tú reconozcas la situación en la que te encuentras. Y dice en 1 Corintios 10, del 3 al 14, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, porque fiel es Dios que no va a permitir que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es el arma preferida del diablo. Te pone en realce a ti, pero tú eres importante. Pero si tú eres aquí el que vale la pena, si tú tienes que salir airoso, entonces te empiezas a adorar a ti. O te pone, no, que tu trabajo es vital, que tienes que cuidar a tu trabajo, que eso es no puedes abandonarlo por nada. Y entonces idolatras a tu trabajo. Y hay gente que idolatra a sus hijos, a su mujer, a sí mismo, a su familia, a la iglesia, todo idolatran. Simple y llanamente por no tener una buena comunión con Dios. Pero también el diablo suele atacar a los cristianos en el área intelectual. Y los lleva a obsesionarse con ciertos puntos de la teología. Y hay muchos cristianos que se enorgullecen de ser estudiosos profundos de la Biblia, de la teología sistemática. ¿Por qué? Porque el triunfo del diablo es apartar a la gente de una fe sencilla y llevarlos a disputas sin sentido por minucias doctrinales. Y se ponen a discutir, no, que yo creo que es así, que no puede ser de este modo. Y están perdidos en eso. Tal vez tú no te vas a obsesionar con la teología, pero puedes obsesionarte con tu matrimonio, con tu reputación, con tu trabajo. El malo va a usar la idolatría para alejarte de la voluntad de Dios, para que te adores a ti mismo, para que adores a tu familia, para que adores tus recursos. Se va a inmiscuir en tu casa, en tu trabajo, con tus compañeros, con los hermanos de la iglesia para convencerte, para afectar tus relaciones, hasta que tú digas, no estoy en el sitio adecuado, es mejor que lo abandone todo. ¿Sabes? Es que no puedes combatir de tú a tú con el enemigo en tus propias fuerzas. Satanás quiere convertirte en un testigo inútil de Cristo. Cristo ya ha perdonado tus pecados. Pero estas pruebas te hacen estragos y destruyen todo por lo que has trabajado. Jesús quiere intervenir y evitar que peques. Quiere que vuelvas a Él y que seas su abogado. Él quiere ser tu abogado. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hay un principio básico. A 3 personas siempre tienes que decirles la verdad. Al médico, al consejero y al abogado. Porque si no les dices la verdad, no te van a ayudar efectivamente. Si le dices no me duele nada, te va a dar cafeaspirina y váyase a su casa. Si le dices al abogado, no, yo soy inocente, no he hecho nada. Ese rato estaba pasando y esa piedra ha rebotado y no, yo no le he tirado. Y si al consejero le dices, sí, mi mujer es siempre la que tiene el inicio de los pleitos, no te pueden ayudar. Solo si reconoces lo que has hecho, no le mientes al abogado, no te justificas y no te victimizas, entonces recibes la ayuda de tu abogado. Por lo tanto, arrepiéntete. Ya Jesucristo ha derrotado a Satanás en la cruz. Pero todavía este malo puede afligir a personas.
pero no puede vencer a Jesús. Debes recordar que el objetivo del demonio es dañar, destruir vidas. Y la Biblia dice que tienes que conocer sus artimañas, estar al tanto de sus planes, para poder resistir en esas batallas, las presentes y las futuras. ¿Y cómo resistir? Con sabiduría y discernimiento, con oración constante, con meditación en la palabra y sobre todo haciendo la voluntad de Dios. Entonces sí, tú puedes tomar la victoria de Jesucristo para ti. Esta lucha le pertenece al Señor. Jesús es tu mediador y puede Él ayudarte a superarla. Mira lo que dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y hay una oscuridad que te invade cuando pasas por esta dolorosa guerra espiritual, pero la victoria sigue siendo del Señor. Satanás te va a presionar con fuerza, pero no debes temer. Cristo lo venció en la cruz y Él te hizo su Hijo. Debes dar gloria y honor al Señor, entregándole tu debilidad, tu falta de poder, para que Él luche contra el diablo a tu favor. Vamos a concluir antes de que los convenza de otra cosa. La guerra espiritual está declarada. Los contendientes están en el frente de batalla y están en una lucha mortal y sin tregua. Los ejércitos del mal están diseminados por todo el mundo, buscando a los descuidados que dicen ser cristianos, a los que están asistiendo a las congregaciones para escuchar un mensaje de aliento, pero no para transformar sus vidas. Y también van tras los débiles, los inmaduros, los inseguros espirituales, y entran en su mente para tomarlos por sorpresa. Por eso la baja en los ejércitos cristianos son tan numerosas. Pero no queremos más pérdidas. Por lo tanto, te pido, fortalécete en las fuerzas del Señor. No te confíes. No creas que vas a salir airoso por ti mismo. Ya Jesucristo ha vencido al enemigo. Pero no vivas confiado, atento, vigilante, en pie de guerra. Tal vez hoy el Señor te ha recordado de algo que no estás haciendo bien. Entrégale toda tu vida al Señor y haz que Él obre en todo para que tú puedas ver por fin una victoria en tu vida. Gracias, Padre. Gracias, Dios bendito, por cuanto tú nos guías y nos diriges a través de tu Escritura. Queremos en esta mañana, Señor, ser transformados por ti. Saber que tú estás obrando en cada cosa que haces. Saber, Dios, que podemos confiar en ti, que podemos acudir a ti, que ninguna tentación es más fuerte si es que estamos tomados de tu mano, Señor. Ninguna tentación va a dominarnos a nosotros si estamos aferrados a ti, Señor. Guíanos, Padre, en cada circunstancia para que comprendamos que lo que acontece en nuestras vidas no es por culpa de otras personas, sino es por nosotros mismos, por cómo percibimos. Y también, Señor, creemos que eso tú vas a poder utilizar para transformar a tu pueblo en un pueblo más obediente. Bendito eres Dios y gracias por darnos la enseñanza de hoy. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.